El Cid, capítulo 2. El camino del destierro del Cid, detallado hace 800 años en el Cantar del Mío Cid, se pone ahora más de moda que nunca. Este itinerario histórico, literario y cultural pasa por 8 provincias: Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Sus 8 diputaciones, agrupadas en el consorcio Camino del Cid, aunan esfuerzos para promocionar el proyecto. Existe también, lógicamente, una finalidad de promoción turística, es decir, de industria, de poder posibilitar que en esas localidades por las que pasa la ruta se creen nuevos puestos de trabajo, hay infraestructuras turísticas adecuadas, etc. Y por último, lo que se pretende es crear un gran canal de comunicación del mundo medieval en general, que el Cid sea una excusa, por decirlo de algún modo, para dar a conocer ese mundo, esa fase de nuestra historia tan apasionante que a veces tampoco conocemos. Y a partir de ahí es cuando intentaremos también dar ese salto hacia el exterior. En este largo trayecto de 1.300 kilómetros y que atraviesa 355 localidades, hay mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, completar la señalización. Este año se han puesto las bases. La provincia de Soria está prácticamente terminada de señalizar, aproximadamente 200 kilómetros de senderos, y en Burgos se empezará a señalizar, posiblemente estará terminado a finales de año. El itinerario está vertebrado por los lugares cidianos nombrados en el Cantar, pero hay enclaves que el poeta omite, bien porque los desconoce o bien porque entonces no tenían la relevancia patrimonial actual. El consorcio Camino del Cid ha completado esos tramos haciendo de esta una completa ruta literaria y cultural. En Burgos están citados Vivar del Cid, Burgos, San Pedro de Cardeña y luego un lugar, Espinaz de Can, que realmente nadie sabe dónde está. Entre ese lugar, Espinaz de Can, que está pues lógicamente en el sur de Burgos, y San Pedro de Cardeña hay un tramo muy grande. Entonces en ese tramo lo que se ha seguido en el camino senderista han sido caminos históricos que nos han llevado a Covarrubias, que es un lugar con un interés medieval muy importante, y también nos ha llevado a Santo Domingo de Silos, que también tiene ese interés, pero que además está ligado históricamente con el Cid, puesto que el Cid y doña Jimena hicieron donaciones al monasterio en vida. Entonces son esos otros factores de carácter histórico y a veces directamente turísticos, pero sobre todo centrados en la época medieval, lo que nos ha llevado a confluir y hacer esa ruta final, ¿no? La ruta trazada en el Cantar del Mío Cid no es lineal, sino que es fruto de una narración que se prolonga a lo largo del tiempo. De modo que el consorcio ha decidido proponer un itinerario que se pueda recorrer ordenadamente sin saltos espaciales. Tiene una imagen de marca, por decirlo de algún modo, que es muy conocida en el extranjero, que es el Cid, y un trasfondo que es muy atractivo, que es la Edad Media. Entonces nosotros sí que creemos que no solo por longitud, sino también por los contenidos y por el modo en que estos se van a dar a conocer, el Camino del Cid será uno de los grandes itinerarios turístico-culturales del futuro. El Camino del Cid a lo largo de Castilla y León pasa por 2 provincias, Burgos y Soria, y recorre 72 de sus localidades. El inicio del Camino del Cid es un lugar mítico, Vivar del Cid. Camino del Cid, camino del destierro. Ya aguijaban los caballos, ya le soltaban las riendas. Cuando de Vivar salieron, vieron la corneja diestra, y cuando entraron en Burgos, la vieron a la siniestra. Movió Mío Cid los hombros y sacudió la cabeza. «Albricias», dijo Albarfáñez, «que de Castilla nos echan, mas a gran honra algún día tornaremos a esta tierra». De Vivar partió el Cid para su destierro, según nos cuenta el Cantar, y en Vivar se encuentra también la legua cero de este itinerario. Nada queda en este pequeño pueblo de la época del campeador, pero cada calle es un homenaje a esta figura legendaria, cuya familia, según el Cantar, también descendía de la zona del río Ubierna. ¿Quién nos daría nuevas de Mío Cid el de Vivar? Dice, vaya al río Ubierna, los molinos a picar y a cobrar maquilas, como la suele far, ¿no? Que le criticaban al Cid diciendo que estaba mejor pues maquilando que guerreando, ¿no? Maquilar es lo que se cobraba en especies por moler. Ya digo, de aquí pues había 3 o 4 molinos. Los controlaba la familia del Cid, claro.
Es precisamente en un molino convertido en restaurante y en pequeño museo sobre Rodrigo Díaz de Vivar, el lugar en el que se entregan los salvoconductos que los caminantes han de sellar en cada lugar cidiano que visiten. Se dan unos trípticos, una información del camino, de lo que hay, y aquí se pone el primer sello. El primer sello, luego se da dentro del salvaconducto, habéis visto, pues se da otro salvaconducto explicando los sitios donde hay que sellar, ¿no? Y ya digo, aquí es el primer, vamos, la administración consideró oportuno no sellar en bares ni restaurantes, ¿no? Pero bueno, aquí como en Vivar no hay ni oficina de turismo, ni hay nada, pues se dijo, pues bueno, vamos a ponerlo aquí. 9 días le dio el rey Alfonso VI al campeador para que abandonase Castilla. De Vivar emprendió su marcha, como lo hacemos nosotros, hacia la capital del reino, Burgos. Mio Cid iría por Burgos en trové, burgueses e burguesas por las finiestras sone, en sue compañía 60 pendones. En Burgos visitamos el solar del Cid. Se aseguraba que aquí tuvo su residencia don Rodrigo. Hoy hay un monumento que nos lo recuerda mediante una leyenda conmemorativa y los escudos de Burgos y de San Pedro de Cardeña. La tradición también indica que en el lugar ocupado por la iglesia de Santa Águeda se produjo la jura de Santa Gadea. El Cid está presente en el arco de Santa María. Es uno de los héroes que figuran en el retablo de piedra de este monumento, uno de los más emblemáticos de Burgos. En su interior se muestran diversas pinturas y bienes que recuerdan al Cid. La Catedral Gótica de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad, se construyó sobre la antigua iglesia de Santa María. Llega hasta Santa María y a su puerta descabalga. Las rodillas hincó en tierra y de corazón rezaba. Su exterior nos regala las mejores fotos de Burgos. En el interior descansan los restos mortales del Cid y de doña Jimena. En otra parte del templo se encuentra un cofre al que se quiere considerar como el utilizado por el Cid en sus tratos con los judíos Raquel y Vidas. El Cid se lo entregó lleno de arena, aunque ellos pensaban que llevaba monedas, a cambio de dinero para sus soldados. Dijeron Raquel y Vidas: conforme los dos estamos, y una vez aquí las arcas, tendréis los 600 marcos. En el Museo de Burgos, pendiente de una ubicación definitiva, nos muestran la espada que Junta y empresarios han comprado recientemente, considerándola la espada tizona del Cid. Al margen de otras consideraciones, su acero y envergadura denota la dureza de aquellas batallas. Buen caballo lleva Búcar, y muy grandes saltos da, pero Babieca, el del Cid, alcanzándole va ya. Mío Cid alcanzó a Búcar a 3 brazas de la mar, alzó en alto su colada, y tan gran golpe le da, que los carbunclos del yelmo todos se los fue a arrancar. Cortóle el yelmo y con él la cabeza por mitad. Hasta la misma cintura la espada logró llegar. Así mató el Cid a Búcar, aquel rey de Allende el mar, por lo que ganó a Tizón, que 1000 marcos bien valdrá. La impresionante escultura en bronce del Cid nos señala el camino del destierro. Con su barba espesa, su capa al viento y la espada en alto, nos muestran a un imponente campeador sobre Babieca. Vistos una vez, es difícil no volver a identificar a nuestro héroe con esta imagen. Cortejando a esta estatua ecuestre, encontramos otras 8 en el puente de San Pablo, sobre el río Arlanzón. Se trata de tallas en piedra que representan a los personajes más cercanos a la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Junto a Burgos, esa villa, en el arenal acampa. Manda colocar la tienda y luego allí descabalga. Ese lugar, donde el Cid durmió en su primera noche de destierro, está junto al río, y ese fragmento del poema lo recuerda hoy un monolito. Don Martín retorna a Burgos, y Mío Cid se marchó
a San Pedro de Cardeña, apretando el espolón, con los demás caballeros que sírvenle a su favor. Al monasterio de San Pedro de Cardeña acudió el Cid para despedirse de su mujer y sus hijas. Aquí quedarían atendidas durante su destierro. Apenas queda un bello claustro de este monasterio fundado en el año 899. En su interior acoge el sepulcro que durante cientos de años guardará los restos del Cid y de doña Jimena antes de que la invasión francesa lo saqueara. Solo en las paredes de la capilla reposan los huesos de los hijos de Rodrigo y Jimena y de sus familiares. El Cantar apenas da más detalles del destierro por Burgos, pero nosotros nos tenemos que detener en Covarrubias, una bellísima villa medieval muy bien conservada. Llaman la atención su colegiata y el torreón de Fernán González, cuya construcción data del siglo X. Calles y casas completan un decorado por el que imaginamos cruzar a las huestes del Cid. Tampoco habla el Cantar de Santo Domingo de Silos, pero el valor histórico y patrimonial de su monasterio es tan grande que se convierte en otra cita indispensable de esta ruta. Bien conocía el Cid este lugar, porque tanto él como su esposa Jimena hicieron donaciones al templo para la salvación de sus almas. En uno de los relieves del claustro, bajo una escena del entierro de Cristo, hay un grupo de soldados con lorigas y armas que recuerdan a la mesnada del Cid. De camino nos encontramos con la Yecla. No sabemos si el Cid y sus soldados tuvieron la curiosidad de cruzar esta profunda garganta excavada en la montaña caliza. Llegamos a Peñacova y el camino se bifurca. Podemos hacerlo en coche o utilizando los senderos habilitados. Sueltan entonces las riendas, empezando a cabalgar, que el plazo para salir del reino se acaba ya. Mío Cid llegó a la noche hasta Espinaz de Can. Muchas gentes esa noche se le fueron a juntar. Aunque no se sabe a ciencia cierta el lugar exacto, se señala al área recreativa de Pinarejos como el lugar en el que acampó el Cid con su ejército. Si ese recorrido lo hacemos en coche, debemos detenernos en Caleruela, cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores y patrono de la provincia de Burgos. A pocos kilómetros, en Peñalba de Castro, los restos históricos se remontan a los romanos. Probablemente la ciudad romana de Clunia estaba enterrada en aquella época. Hoy podemos pasear por su anfiteatro con capacidad para 9.000 espectadores, por las termas romanas o por los restos de las viviendas que en el año 69 ocuparon parte de sus 30.000 habitantes. Emprendemos el camino hasta Coruña del Conde, más renombrada por el avión situado junto a su castillo, que recuerda a uno de los precursores de la aviación española. No obstante, como buenos burgaleses, el Cid también está presente en el pueblo. La ruta en coche y el sendero se unen y a partir de aquí continuamos hacia San Esteban de Gormaz. Otro día de mañana comienzan a cabalgar, saliendo ya de su tierra el campeador leal. San Esteban deja a un lado aquella buena ciudad. Ya en Soria, San Esteban de Gormaz presume de haber sido señorío de don Rodrigo Díaz de Vivar. Posee un gran patrimonio románico, como la iglesia de San Miguel, construida durante los años de destierro del Cid, y la iglesia Nuestra Señora del Ribero. El Cantar cita en varias ocasiones a esta ciudad, calificando a sus moradores como hombres mesurados y prudentes. Así es en el fragmento que narra la acogida que dieron a las hijas del Cid después de haber sido ultrajadas. Los de San Esteban, que siempre mesurados son, tan pronto aquesto supieron, les pesó de corazón. Y precisamente los versos que narran la afrenta de Corpes se ubican muy cerca. Tenemos que desviarnos hacia Langa de Duero, desde cuya torre, único resto de su fortaleza, comprobamos la importancia del río Duero. Pasado Langa, llegamos por fin a Castillejo de Robledo. Se recuerda al visitante
que este es el lugar en el que, según el cantar, las hijas del Cid, Elvira y Sol, fueron ultrajadas por sus esposos, los infantes de Carrión. Esto ocurrió años después del destierro del Cid, cuando éste ya era soberano de Valencia. La leyenda enclava la afrenta junto a la ermita de la Virgen del Monte. Cansados estaban ya de azotarlas ellos dos, esforzándose por ver quién golpeaba mejor. Ya no podían hablar doña Elvira y doña Sol, y en el Robledo de Corpes, por muertas las dos. Desde Castillejo, desandamos camino hasta San Esteban de Gormaz, y desde ahí, a poca distancia, entramos en la ciudad monumental del Burgo de Osma, sobre la que el cantar no habla, pero de la que nosotros no podemos pasar de largo. Nos recibe su impresionante catedral gótica, tanto desde fuera como desde dentro. Su recuperado casco histórico también nos remonta a una ciudad del medievo. Muy cerca, según el cantar, en Navapalos, un ángel se le apareció al Cid. Y se echaba mío Cid después que fue de noche. Un sueño priso dulce también se a dormir y yo. El ángel Gabriel a él vino en visión. Cabalgar el Cid, el buen campeador, que nunca en tan buen punto cabalgó varón. El cantar del mío Cid continúa el destierro, pero la ruta del Cid se ve obligada a avanzar hasta el verso 2842 para programarnos un itinerario lineal. Y deprisa cabalgaron de día y noche en veloz carrera hasta que en Gormaz, que es un castillo mayor, por aquella noche hallaron hospedaje acogedor. En Gormaz nos sorprende sobre un cerro la fortaleza más larga de Europa. El Cid fue alcalde de esta villa. Atacada en 1081 por los musulmanes, desencadenó una dura represalia por parte del Cid sobre territorios árabes aliados de Castilla. Este hecho provocó su primer destierro. Cruzaron por Alcoceba, dejan a un lado Gormaz, donde dicen Vadorrey, por allí van a pasar, hasta el pueblo de Berlanga, donde van a descansar. Descansamos en Berlanga de Duero, sobre la que el Cid, según las crónicas generales, también ejerció la alcaldía. El patrimonio de Berlanga data del siglo XV. Entre los lugares a visitar se encuentra su castillo renacentista y la que fuera colegiata durante el XVI. Desde Berlanga nos acercamos hasta la ermita de San Baudelio, uno de los templos mozárabes mejor conservados de España, con una peculiar arquitectura. Quedan pocas de las magníficas pinturas románicas que decoraban su interior. Las mejores fueron arrancadas de sus paredes y trasladadas al Museo Metropolitano de Nueva York. A mediados del siglo pasado, algunas de ellas regresaron a nuestro país y se encuentran actualmente custodiadas en el Museo del Prado. El camino del Cid se adentra ahora en la provincia de Guadalajara. Tras un extenso e importante recorrido por ella, vuelve a tocar tierras sorianas en la localidad de Medinaceli. A la mañana siguiente emprenden el caminar hasta llegar a Medina, donde se van a albergar. Su arco romano, de triple arquería, es único en nuestro país. Desde él se contempla esta villa en la que el Cid comparte historia con otro grande, Almanzor. La tradición cuenta que este rey moro fue muerto tras saquear San Millán de la Cogolla y que de regreso a Córdoba se le enterró en Medinaceli junto a parte de su tesoro. Y el camino del Cid, a su paso por Castilla y León, finaliza en Santa María de Huerta.
no nombra el Cantar a esta localidad. Nosotros estamos obligados a hacerlo y a visitar su monasterio cisterciense, fundado en 1162 por el rey Alfonso VII. Desde aquí, el itinerario se adentra en tierras aragonesas. El Cid las cruzó camino hacia Valencia, combatió en ellas, logrando victorias y alcanzando la gloria que tiene hoy. El Cid y el Cantar, inseparables. 800 años después, Cantar y Cid, Cid y Cantar, siguen emocionando. Nuestra cultura requería un héroe de virtudes excelsas. Lo encontró en el Cid, quien demostró tener una personalidad arrolladora, digna de los mejores versos. La lealtad que representa la figura del Cid, ¿no? Pero al mismo tiempo el deseo de recuperar su honor, ¿no? De que brille la verdad y que se sepa que, pues que no ha sido un traidor, etcétera. De todas estas, la magnanimidad del Cid, el amor que el Cid siente hacia su familia, etcétera, etcétera, la relación muy especial que tiene con sus fieles, ¿no? Con los que lo acompañan en el destierro. Yo creo que son virtudes en el sentido, digamos, romano de la palabra, ¿no? Que merecen seguir siendo, pues, celebradas, ¿no? Los héroes son ejemplo para todo aquel que lo lee. Por eso el Cid, pues, tiene las virtudes que debe tener un caballero. La mesura rige todas las virtudes de esa persona, ¿eh? Es la justicia, la equanimidad, la benevolencia, la magnanimidad. Por eso reparte con sus hombres el botín. Es decir, se crea un hombre perfecto desde un punto de vista del caballero de ese momento. Y por eso es un ejemplo. Y es una obra de propaganda también en ese sentido, de ejemplaridad. Es una especie de síntesis, es una especie del personaje que concita todos los valores, no los vamos a calificar de positivos ni de negativos, y que representa mejor que ningún otro lo que fue aquella España del siglo XI, XII y XIII, porque en torno a él podríamos decir, se han acumulado la información y en él se han proyectado también todas las frustraciones, los anhelos, los deseos, la identidad, por tanto, de una época y de una gente. Cantar es una obra maestra de las que más satisfacciones espirituales puede aportar a los lectores, eso sin duda. Y al margen de que el contenido sea verídico, veraz o imaginado, eso no tiene nada que ver. Yo he estudiado al Cid histórico y creo que el Cid fue un hombre extraordinario. Y prueba de ello es que se le alaba en todas las fuentes árabes, o se guarda silencio. Albricia, Albarfáñez, que ha echado somos de tierra. Más a Granondra, tornaremos a Castilla, más a Granondra.